Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Quiero, antes que nada, pues agradecer a Impulsa por la invitación, a Andrés Arias y todo el equipo del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, y desde luego también a Santiago Echeverría y todas esas personas que forman el CTA, que la verdad han hecho un trabajo espectacular. Y los principales invitados pues son ustedes y les agradecemos que nos acompañen esta mañana. Realmente el hecho de que estén aquí pues significa que ustedes están pensando en crecer, que están pensando en transformarse, en ser más competitivos y la verdad es que pues es un orgullo para mí estar con ustedes esta mañana. Voy a compartir la pantalla. Eh, y les voy a hacer una breve introducción, ¿sí? Sobre pues el concepto de Industria 4.0 y por qué después vamos a pasar a lo que es inteligencia artificial, que es uno de le llaman tecnologías habitantes o una de las palancas principales que existe en lo que es una estrategia de transformación digital o de Industria 4.0, ¿sí? Entonces, de nuevo, muchas gracias. Some people like to climb mountains. I like to build planes in the air. I grew up wanting to be on a plane, wanting to be up this high. Sometimes the temperature up at altitude will reach 60 below. It's brisk, it's impressive. You never know what you're going to come across up here. Canadian geese, mallard, owls. These people back here, that's why I come to work. That's why I build airplanes in the sky. We're not just building a plane here. We're building a dream. I love this job. I do a lot of things up here. I look over there and I see that little kid. I look in his eyes. That's all the things I need. EDF, managing the complexities of the digital economy. Bueno, me gusta mucho mostrar este anuncio, ya es un poco viejito, pero yo creo que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en muchas de las empresas y las organizaciones que abordan la cuarta revolución industrial y la industria 4.0. Nos toca trabajar digamos, en avanzar en la incorporación de tecnologías 4.0 en una estrategia de transformación digital mientras seguimos trabajando, mientras seguimos avanzando con las actividades cotidianas de la empresa. Es decir, no podemos detenernos de pronto, parar todo, asimilar las tecnologías y luego seguir. Nos toca hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esto que ahora se ha hablado de la nueva normalidad, donde pues nos ha tocado adaptarnos a muchos al uso de tecnologías digitales para abordar pues todo este tema de la pandemia, yo creo que hoy más que nunca hay que transformarnos mientras seguimos trabajando como lo solíamos hacer, ¿sí? Entonces, acerca de Industria 4.0 y Cuarta Revolución Industrial, yo les voy a dar 3 mensajes, ¿sí? Esto lo he venido diciendo desde la primera vez que hablé para Impulsa sobre Colombia 4.0 en 2017, y básicamente el concepto de Industria 4.0 es simple, es rentable y es para todos, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo que es simple? Bueno, el concepto como tal, pues yo creo que ya muchos lo han podido mirar en las redes, en internet, en libros. Surgió precisamente el Foro Económico Mundial, que respalda el Centro para la Cuarta Revolución Industrial aquí en Medellín, ¿sí? Alemania fue el primero que lo abordó incluso como una estrategia de país, ¿sí? Digamos, hay algunos conceptos que están relacionados a Industria 4.0, que son Cuarta Revolución Industrial. También en algunos momentos se le llegó a conocer como manufactura avanzada y en otros entornos se hablaba de factoría del futuro, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es esto? Pues es la fusión del mundo real con el virtual. Es decir, antes pues las máquinas como que estaban en un lado, los sistemas de software en otro, pues ahora la idea es integrarlos todos en un solo sistema, ¿sí? Hablábamos de las tecnologías pilares, tecnologías habilitantes, palancas de Industria 4.0. Bueno, estas son las principales, sí, como lo ven ahí, pues está robótica, está famoso Big Data y analítica de datos, realidad aumentada y virtual, la computación en la nube o cloud computing,
ciberseguridad, un tema muy importante y que a veces pasamos por alto. Una empresa que no tiene en cuenta la seguridad informática, la seguridad de infraestructura de sus equipos de cómputo, está en riesgo de perder competitividad. El Internet de las Cosas, el IoT, también los materiales avanzados, la fabricación aditiva, que muchos pues, conocerán porque pues, las impresoras 3D se han hecho muy, muy populares, y desde luego pues, la inteligencia artificial, que ahora mismo pues, es lo que vamos a abordar, ¿sí? ¿Por qué es rentable? Bueno, todos los estudios que se han hecho a nivel internacional, sobre todo en aquellos países que, digamos, que han avanzado en programas o en estrategias territoriales de Industria 4.0, pues así lo demuestran, ¿sí? Por ejemplo, hablando de robótica, en esta nota del año pasado, pues preveían que gracias a la robótica se podrían crear 58 millones de nuevos empleos, ¿sí? En los próximos 5 años. Esto incluso va en contra de lo que algunas personas piensan de que la adopción de robots implica pues desempleo y carencias para la gente, y pues no es así, ¿sí? Hay muchas oportunidades que se abren a partir de la incorporación de tecnologías 4.0. Otro estudio de PwC pues dice que se hizo una encuesta a nivel mundial. Estos resultados son solamente de lo que llaman las Américas, que era Canadá, Estados Unidos, México y Brasil. Y las empresas decían que, bueno, que ellos, por un lado, esperaban incrementos de 20% en los ingresos en los próximos años, también un aumento de eficiencia. Como ven, la mayor parte de las empresas entrevistadas veían sobre todo el impacto de Industria 4.0 en un tema de eficiencia, ¿sí? Y también reducción de costos. Estos son básicamente tres de los indicadores, tres de los parámetros que más recurrentemente aparecen en los estudios acerca de los beneficios de la cuarta revolución industrial. Es parte de lo que ahora mismo pues están, que es pues tratar de averiguar cuál es digamos, el panorama aquí en Colombia sobre estos efectos que está teniendo la cuarta revolución industrial, porque ya se ha venido trabajando desde hace años. Ya les digo, yo en 2017 estuve con Impulsa en temas de cuarta revolución industrial, y yo creo que muchas empresas se han ido conectando, ¿sí? Y finalmente, ¿por qué yo digo que es para todos? Porque hay como una noción de que la cuarta revolución industrial y las industrias 4.0 o la industria 4.0 es como para grandes empresas, ¿sí? Para aquellos grandes corporativos que tienen plata, que tienen recursos de personas, de infraestructura, y no es así. De hecho, los grandes receptores y los que están sacando más provecho de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial, de las distintas tecnologías, son las pymes, ¿sí? Ahí se ve que, bueno, que en términos de inversión, la mayor parte pues se va a equipamiento, equipamiento y software, pero un poco lo que comentaba Andrés, están viendo que hay mucha necesidad de formación, de adquirir habilidades dentro de las personas, de las empresas, y entonces pues también se está yendo mucha inversión hacia eso, ¿sí? Hacia educación. Este es un estudio de una consultora que entrevistó pymes y les dijo, oye, ¿ustedes cómo ven el tema de Industria 4.0? Y la mayoría de las pymes pues veía que esto era pues beneficioso, ¿no? Porque, bueno, pues casi hasta un 50% decía, bueno, equilibra el campo de juego con respecto a las grandes empresas. El 40% decía que su tamaño era una ventaja. ¿Y por qué decían esto? Pues porque muchas veces, como saben, todo el tema de innovación, de incorporación de nuevas tecnologías, pues tiene cierto riesgo. Hay que tomar ciertas medidas para poder sacar proyectos piloto o diseñar estrategias hacia dentro de la empresa.
y una pyme muchas veces es más fácil que asuma estos riesgos que una gran empresa que tiene que pasar por múltiples escalas de decisión. Entonces, una pyme puede aventurarse y decir, bueno, voy a lanzar un proyecto piloto para ver si esta tecnología 4.0 me puede beneficiar. Entonces, hay un gran interés y las pymes pues activamente están participando, ¿no? Y también un 40% de esas empresas que se entrevistaron, esas pymes, pues ya habían empezado a trabajar en Industria 4.0. Esto es de 2016, desde luego. Entonces, las cosas han venido cambiando, han venido aumentando. Ya les digo, las pymes son unos grandes protagonistas en lo que es la cuarta revolución industrial. Yo me acuerdo que cuando di esa charla en Impulsa, uno de los participantes decía, no es que la cuarta revolución industrial pues no es para Colombia, porque aquí nosotros, pues digamos, haciendo un símil, estamos utilizando, pues, digamos, un Volkswagen, un escarabajo, mientras la cuarta revolución industrial es como utilizar un Ferrari. Y pues esto, desde luego, es una idea que está totalmente desconectada de la realidad. Ya les digo, las pymes pueden empezar a incorporar tecnologías 4.0 casi de forma inmediata y muchas veces no es cuestión de grandes inversiones, sino de voluntad, ¿sí? Bien, ¿cómo se aborda la industria 4.0? Pues normalmente pues, se empieza con un diagnóstico de lo que llaman madurez. Impulsa ha hecho uno, el Centro para la Cuarta Revolución Industrial también ha hecho otro. Como ustedes saben, parte de esta iniciativa en la que ustedes están participando también involucra un diagnóstico, ¿sí? A partir de ese diagnóstico y profundizando en las debilidades o en las dimensiones en las que están más débiles o en las que tienen mayor número de brechas, pues ahí se puede empezar ya a pensar en adoptar ciertas tecnologías, ¿sí? Entonces, resumiendo, Industria 4.0, cuarta revolución industrial, es simple, el concepto es simple, es, como les decía, la fusión de lo virtual con lo físico, ¿sí? En términos de sistemas computacionales. Es rentable, todos los estudios así lo indican, la inversión se recupera en un corto plazo y es para todos, no importa el tamaño de la empresa y casi que también se puede decir que es para cualquier sector, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué es Colombia 4.0? Pues usar las ventajas locales, es decir, aquí en Colombia hay muchísimo talento, hay disponibilidad tecnológica, incluso aquí en Colombia es a veces más fácil adquirir ciertas tecnologías que en otros países y la idea es que ustedes pues sean capaces de competir a nivel global, ¿sí? Bueno, bien, pues con esto vamos a pasar ya al tema de hoy, que es la inteligencia artificial. Por cierto, un anuncio, se va a habilitar un link para que ustedes puedan participar. Vamos a lanzar 4 preguntas de debate, ¿sí? A lo largo de la charla para que ustedes también se vayan involucrando y a través de un panel interactivo ustedes van a ir pudiendo responder a estos cuestionamientos, dar sus opiniones y expresar pues incluso dudas que puedan tener sobre lo que vamos a tratar, ¿sí? Bueno, entonces el taller son varios momentos que yo les llamo. El primero es hablar de los conceptos de inteligencia artificial, ¿sí? Para que podamos todos estar sintonizados. Después les voy a hablar de una serie de estudios que demuestran la importancia y el valor que tiene la inteligencia artificial en las empresas. Luego les voy a mostrar una serie de ejemplos de proyectos que están realizando. Algunos de ellos incluso pues yo he tenido la oportunidad de participar. Y luego viene una parte muy práctica que es lo que comentaba Diana, y es que juntos vamos a tratar de entender cómo se construye una estrategia de inteligencia artificial dentro de una empresa, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer juntos, vamos a dar un ejemplo, hay alguna ficha que hay que completar, pero es un insumo para ustedes, pero también para nosotros, para el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, para Impulsa,
porque la idea es que con esta ficha, pues ustedes ya puedan pensar en posibles proyectos de inteligencia artificial. De nuevo, y esto es muy importante, cuando nosotros realizamos un análisis de Industria 4.0 o de Cuarta Revolución Industrial dentro de las empresas o de transformación digital, de ahí surgen estas brechas que yo les comentaba y a partir de las cuales se plantean proyectos, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial no es para todo, o sea, es decir, no resuelve todos los aspectos de transformación digital de una empresa. Entonces, hay que saber cómo, cuándo y dónde utilizarla, ¿vale? Y luego, ya para cerrar el taller, vamos a tener lo que comentaba Diana al inicio de las presentaciones. Vamos a tener 4 empresas que ya están implementando proyectos de inteligencia artificial dentro de sus empresas y 2 aliados, proveedores que les están ayudando con estos proyectos, ¿sí? Bueno, bien, arranquemos. Vale, bueno, el concepto de inteligencia artificial no es nuevo, ¿sí? De hecho, pues, dependiendo digamos, de a quién le pregunten, hay algunos que incluso se remontan hasta Aristóteles, ¿no? En Grecia. Pero, digamos, la primera utilización real del concepto de inteligencia artificial desde los años 50, de 1956, ¿sí? Con algunos científicos que la propusieron. Luego vino incluso el desarrollo de otro concepto que ahora vamos a tocar, que es machine learning o aprendizaje de máquina, aprendizaje automático, ¿sí? De hecho, pues, los primeros mecanismos de inteligencia artificial se desarrollaron a lo largo de los 50, 60, los 70, pero luego vino como un parón, ¿sí? Donde no hubo mucho ruido sobre inteligencia artificial, sobre todo pues porque se veían impedimentos a nivel computacionales, y luego ya en los 90 como que hubo un resurgimiento, y a partir de entonces se ha avanzado muchísimo. Incluso hablando de lo que es pues algunas herramientas, algunos métodos de inteligencia artificial, la década de los 90 fue muy importante porque en Estados Unidos se lanzó un gran programa para investigar el cerebro humano, que de hecho en los 90 le llamaban la década del cerebro en Estados Unidos, ¿sí? Y entonces mucho de lo que se descubrió en términos de cómo funciona el cerebro, pues se trasladó a lo que es el campo de la informática, ¿sí? Y la inteligencia artificial. Bueno, bien. Pues, ¿qué es la inteligencia artificial? Ahí yo les muestro varias definiciones, ¿sí? Por ejemplo, Iberdrola, que es una empresa de energía, dice: la inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano, ¿sí? Ellos pues hablan ya de máquinas. Hewlett Packard dice que la inteligencia artificial es una rama de la ciencia informática en la que las máquinas realizan tareas como una mente humana. Ya lo comentaba Diana también al principio, por ejemplo, pues aprender o razonar. Oracle, que pues es otra gran empresa tecnológica, ellos dicen pues la inteligencia artificial se refiere a los sistemas o las máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar algunas tareas, ¿sí? E incluso la RAE tiene la Real Academia Española de la Lengua, pues tiene su propia definición y dice que la inteligencia artificial es una disciplina que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, ¿no? De nuevo, se habla de aprendizaje, y de razonamiento lógico. Esta es una definición que nosotros usábamos en Inglaterra y que es muy útil, digamos, cuando a uno le preguntan, oye, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues básicamente son sistemas informáticos, ¿sí? Que automatizan actividades que si las hiciera una persona, es decir, si nosotros vemos una persona realizando una actividad y vemos una máquina haciéndola, se considerarían inteligentes, ¿no? De nuevo hablamos pues de comportamiento, aquello que es toma de decisiones, resolución de problemas y aprendizaje, ¿sí? Aquí nos conectamos con el otro término que es súper importante en todo este mundo de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, bueno, quédense con esta definición, es muy útil, es un buen comparativo, es decir, si ustedes les preguntan, pues
puedan utilizar esta definición, que es la que nosotros veníamos utilizando allá en Inglaterra, ¿sí? Entonces, otro gran tema dentro de inteligencia artificial, el machine learning, que lo han escuchado, imagino que por todos lados, aprendizaje de máquina en castellano, algunos también le dicen aprendizaje automático o aprendizaje automatizado, ¿sí? Bueno, entonces el aprendizaje automático, según Hewlett-Packard, se produce cuando el software es capaz de predecir y reaccionar a situaciones de implementación basadas en resultados anteriores sin aporte humano. Iberdrola dice que es una disciplina de la inteligencia artificial que a través de algoritmos dota a los ordenadores de capacidad de identificar patrones en datos masivos. Como ven, Iberdrola es muy específica, es una empresa de nuevo de energía, entonces hablan de identificar patrones en datos y hacer predicciones, ¿sí? Y luego Oracle pues dice que es un subconjunto de inteligencia artificial que se centra en desarrollar sistemas que aprenden o mejoran el rendimiento en función de los datos que consumen, ¿sí? Ahí ellos mismos también ya hablan de que, bueno, pues la inteligencia artificial es un término más amplio que aprendizaje de máquina. Y para mí, que es aprendizaje de máquina y en base a mi experiencia, bueno, pues es una subárea de la inteligencia artificial, es decir, el área de inteligencia artificial tiene que ver con todo lo que es replicar habilidades cognitivas, intelectuales del humano, ¿sí? Y el aprendizaje de máquina tiene que ver sobre todo con la parte de aprendizaje, ¿sí? Entonces, dota estos sistemas inteligentes de las capacidades para aprender por sí mismos, basados en observaciones. Bien. Algunos conceptos principales en cuanto a machine learning o aprendizaje de máquina, ¿sí? Es el aprendizaje supervisado. Es bueno conocer esto porque luego lo vamos a tocar más adelante, pero bueno, aprendizaje supervisado es cuando este sistema realiza ese aprendizaje de machine learning, ¿sí? A partir de datos en los que las relaciones ya están preestablecidas, ¿no? De un fenómeno que nos gustaría modelar. Hay otro término que es aprendizaje no supervisado, donde el sistema aprende de datos, pero él mismo extrae esas relaciones, es decir, nosotros no sabemos. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Hola? ¿Se escucha como alguien hablar? Bueno. Y luego viene el aprendizaje con refuerzo. Teníamos un micrófono encendido, pero creo que ya lo apagaron. Ok, bueno, continuamos entonces. Entonces hablamos de aprendizaje supervisado, ¿sí? No supervisado, donde el mismo sistema, ¿sí? El sistema inteligente extrae las relaciones entre la información que le estamos dando, y luego hay otro que es aprendizaje con refuerzo, ¿sí? En el que el sistema aprende, pero en base a interacciones con el entorno. Entonces, tiene una especie como de premio y castigo, digamos, ¿no? En términos de si sus decisiones o sus interacciones son correctas o incorrectas. Entonces, estos son los tres conceptos principales de machine learning, inteligencia artificial. Recuerden que no es lo mismo, aunque en algunos entornos se escucha como que machine learning es lo mismo que inteligencia artificial, no es así. Machine learning, inteligencia de máquina, es un subgrupo o una subárea de inteligencia artificial. Y luego, bueno, pues algunas técnicas principales que son muy populares en lo que es inteligencia artificial, machine learning, ¿sí? Sobre todo machine learning, pues son las redes neuronales artificiales, que son modelos matemáticos que imitan la forma en que funciona la estructura neuronal del cerebro. Hay un tipo de redes neuronales que se llaman recurrentes, donde hay una especie como de conexión entre las distintas neuronas, porque una red neuronal tiene neuronas, ¿sí? Que son también nodos matemáticos. Entonces, redes neuronales recurrentes tienen una estructura particular de cómo se conectan esas neuronas. Algunos dicen que tiene memoria, ¿sí? Tenemos otra cosa que le llaman las máquinas de vectores de soporte, que son support vector machines, son algoritmos matemáticos que crean vectores, sobre todo para separar clases.
Tenemos una cosa que llaman los modelos de Markov, que es un modelo matemático realizado, bueno, sobre todo basado en realidades aleatorias. Entonces, ahí se combinan estos, lo van a escuchar por ahí, a veces se combina, por ejemplo, el conocimiento experto con una inteligencia artificial, ¿sí? Y luego tenemos otra cosa, otra técnica muy popular, que son los árboles de decisión, que es un modelo matemático basado en decisiones secuenciales, que se usan como ejemplos. Entonces, se llaman árboles porque dependiendo de cómo se vaya configurando una opción, se van viendo por ramas y esas ramas tienen más ramas, etcétera, hasta llegar a la respuesta o la solución correcta, ¿sí? Bueno. Bien, aquí viene el tercer gran concepto, ¿sí? Que por todos lados se escucha, que es Deep Learning o aprendizaje profundo. Entonces, aquí de nuevo, pues las definiciones. Aprendizaje profundo para el BBVA, que es un banco muy grande, ¿sí? Pues es un tema que aquí dice, es una subcategoría de aprendizaje automático, es decir, de Machine Learning, sobre todo basado en redes neuronales. Para SAS se dicen que el Deep Learning también tiene que ver con un tipo de Machine Learning que realiza tareas como las haríamos los seres humanos, como reconocimiento del habla, la identificación de imágenes o realizar predicciones, y es muy dirigido hacia ese tipo de actividades, ¿sí? Y bueno, Hewlett Packard dice es un tipo de aprendizaje en el que los equipos forman grandes redes neuronales artificiales similares a las que se encuentran en el cerebro humano, pero eso también lo hacen las redes neuronales o algunos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, básicamente el aprendizaje profundo es una técnica de aprendizaje automático que se basa en relaciones jerárquicas entre los nodos de conocimiento o las neuronas o las redes neuronales, ¿sí? Utiliza sobre todo un tipo de redes neuronales que son aquellas que son recurrentes, y es muy útil en tareas que tienen que ver con interacción humana, ¿sí? Utilizan visión, por ejemplo, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de lenguaje natural, reconocimiento de lenguaje hablado a través del audio, ¿sí? Entonces tenemos inteligencia artificial, aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo. Principales usos de inteligencia artificial y de Machine Learning: automatización de procesos y robótica, predicción de comportamientos de humanos o ciertos fenómenos, análisis, atención e interacción con personas, diseño de productos, simulación de escenarios de ventas y churn. Churn es un término a través del que pues, se establece cuándo un cliente se nos va a ir con la competencia. Mantenimiento y diagnóstico de máquinas, creación de contenidos, clasificación compleja de productos, personas, inversiones, toma de decisiones, visión artificial, lenguaje natural, ¿sí? Esos son los principales usos, y las aplicaciones pues son innumerables. Fabricación avanzada, en la banca, el entretenimiento, en el turismo, gastronomía, manejo de hoteles, reserva de hoteles, seguridad informática, lo que hablábamos de ciberseguridad. En el marketing se emplea mucho, marketing, publicidad, construcción, energía. La industria automotriz y la aviación también utilizan mucho inteligencia artificial. La industria de la moda cada vez más, la industria textil cada vez más lo utiliza. En la salud, ahora con el COVID, pues ya desde antes, pero ahora como que se ha visto una necesidad súper alta de inteligencia artificial en temas de salud, en la agricultura, en los videojuegos. Bien. Hola, soy José Manuel Nieto, director de operaciones de TechEdge España y Portugal. Venía a hablar de innovación y de inteligencia artificial en este caso, ¿no? La inteligencia artificial está cambiando el entorno empresarial. Estamos invirtiendo mucho en esta tecnología que parece algo completamente desconocido o algo que no está en nuestro día a día, pero esto no es así, ¿no? Por poneros algunos ejemplos, SAP ya está liberando algoritmos de inteligencia artificial dentro de su nube pública que cualquier cliente de SAP puede acceder, o en concreto uno de ellos, y uno muy efectivo es uno que hace el matching entre cobros bancarios y las facturas. Es una problemática habitual de las empresas que no saben cómo conciliar, o es difícil conciliar un cobro bancario con la factura que corresponde a ese cobro. Bueno, pues hay un algoritmo que ha liberado SAP al que entrenas de inteligencia artificial y tiene mayor capacidad de matching que cualquier humano. Tiene mayor certeza que cualquier humano, menores niveles de fallo,
Y lo que es más importante, es una máquina, ¿no? Las empresas grandes tienen decenas de personas haciendo este trabajo, las pequeñas tienen 1 o 2. Este algoritmo hace que esas personas puedan dedicarse a labores de más alto nivel, ¿no? Y dejar estas tipo de trabajo a las máquinas, ¿no? El otro día vi otro ejemplo también muy bueno, que es con el reconocimiento de imágenes, ¿no? En una fábrica que empaqueta pepinos, ¿no? Los pepinos torcidos se empaquetan de diferente forma que los pepinos que van completamente rectos. Bueno, pues en vez de personas, que es un trabajo completamente manual, pues hay un algoritmo de inteligencia artificial que reconoce la forma del pepino y la empaqueta en un sitio u otro. Es un desarrollo baratísimo y súper efectivo. Lo mismo está ocurriendo con reconocimiento de imágenes en fichajes a entrar en compañías. No va a haber que fichar cosas por el estilo porque hay algoritmos de inteligencia artificial que reconocen las imágenes con mayor certeza que el ser humano, ¿no? Bien, bueno, como hemos visto en el video, digamos que la utilización de inteligencia artificial abarca muchísimos campos, muchas áreas, no es tan costoso como podríamos imaginar y sobre todo, si nosotros somos una pyme, estamos casi que obligados a mirar qué opciones tecnológicas de utilizar inteligencia artificial tenemos, ¿sí? Bueno, esta es la primera pregunta que les voy a lanzar, ¿sí? Ahí ya en un momento María Jacqueline del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, perdón, del CTA, nos va a compartir un link para que ustedes puedan participar. A ver, un brazo, utilizando la definición de inteligencia artificial que hemos visto, un brazo robótico que simplemente se encarga de coger un tornillo de una mesa y colocarlo en una caja de cartón, ¿se puede considerar un sistema de inteligencia artificial? Sí, no y por qué. Vale, entonces ahí se va a abrir el chat. Ustedes pueden ir opinando, si ustedes creen que sí, si no, por qué, o si la clásica respuesta de depende, ¿no? Bien. Bueno, pasemos rápidamente a qué es lo que se ha visto en términos del valor de la inteligencia artificial en los negocios, ¿sí? Por un lado, y esto lo comentaba Andrés, este es un estudio de McKinsey que hizo sobre digamos, cuál era ese ya tiene algunos años, cuál era ese movimiento, así ese boom pues de Internet de las cosas, ¿no? Entonces hicieron un análisis y se dieron cuenta que menos del 1% de la información que tiene una empresa es la que se está utilizando, digamos, en términos de sistemas inteligentes. Es decir, hay 99% de datos que no se están aprovechando en las empresas, ¿sí? Es una cantidad estratosférica. Y lo peor es que seguimos sin aprovechar esos datos, incluso lo que decía Andrés. O sea, hay entidades que están utilizando sus bases de datos y las comercializan, venden esa información, es decir, una fuente adicional de ingresos. Entonces hay que mirarlo, nos pasan los datos enfrente, tenemos guardada información valiosísima en nuestras empresas, todo el día generamos información, solamente por ejemplo aquellas empresas que están en marketing, que están en publicidad o las que están en manufactura, o sea la cantidad de datos por ejemplo que arroja una máquina o que arroja la gente que está interactuando con los bots es altísimo, ¿sí? Entonces ténganlo en mente, ¿sí? Luego, aquí hay otro estudio, este es de PwC, y entonces el estudio se llama Sizing the Price, cuál es el valor real de la inteligencia artificial para los negocios y cómo capitalizarla. Ya les pido disculpas de antemano, está en inglés, pero básicamente una de las conclusiones es que mientras utilicemos inteligencia artificial en los próximos años, vamos a ver que se va a incrementar la demanda básicamente por la calidad y la innovación que vamos a tener en los productos, ¿sí? Luego también pues se habla mucho de productividad, ¿sí? Otro de los grandes beneficios de inteligencia artificial. Este es otro. Aquí, por ejemplo, ya se habla de sectores. Entonces, esta es una encuesta global de McKinsey. Entonces, habla que, por ejemplo, en esta serie de entrevistas que llevaron a cabo, pues se dieron cuenta que la manufactura es una de las
uno de los sectores, sí, una de las áreas industriales donde se va los costes asociados a la fabricación se van a reducir más y donde también los ingresos van a aumentar en ese mismo sentido, ¿sí? Voy a ver aquí el chat. Están. Vale, ahí, bueno. Recuerden que, bueno, hay un panel interactivo donde pueden ir comentando, dando sus respuestas. Si no tienen acceso, nos comentan, porque veo que en el chat ya están respondiendo a esa pregunta de debate. Bueno, entonces aquí se habla manufactura, pero también se habla mucho, por ejemplo, del manejo de la cadena de suministros. También es uno de los sectores que más se va a beneficiar. Y luego también las operaciones de servicios. Incluso se habla también de ventas y mercadeo, ¿sí? Bueno. Bien. Otro estudio, este es de Deloitte, y ellos dicen que el 51% de las empresas que participaron en este estudio dicen que esperan tener mejores productos, ¿sí? Segunda trivia, o bueno, segunda pregunta de debate es, ¿ustedes cómo creen que la inteligencia artificial puede empezar a ayudarles o puede beneficiar a su empresa y en qué áreas creen que les podría beneficiar? ¿Sí? Entonces, ahí está, recuerden el panel abierto para que ustedes vayan comentando. Bueno, vamos a pasar a una parte que es, yo creo que de las más interesantes para ustedes, que son casos prácticos ya de aplicaciones de inteligencia artificial. Vamos a ir un poco rápido porque me interesa que pasemos a la parte ya del diseño de una estrategia de inteligencia artificial. Bueno. Bien. Entonces, vamos a hablar sobre todo de aplicaciones en la industria, el comercio y los servicios. Bueno, vamos a empezar por la industria. Yo los voy presentando una serie de videos para que los protagonistas les cuenten los proyectos, ¿sí? Esta aplicación tiene como objetivo demostrar la potencia de la tecnología IoT orientada a la fabricación. Dentro de la aplicación podemos encontrar Watson, cognitiva y analítica. De modo que por un lado tenemos las notificaciones que van llegando a la plataforma, y por un lado tenemos las recomendaciones que nos va dando Watson dentro de la aplicación. Lo que vemos aquí son los diferentes KPI que el administrador dentro de la línea de producción va a tener para visualizar en tiempo real el estado de la fábrica. Por un lado tenemos el performance operacional. Dentro de este podemos ver y comparar en tiempo real la información de cada línea de producción que tenemos en la misma ciudad o en diferentes ciudades. Por otro lado, dentro de cada línea de producción podemos ver la calidad de esta y en tiempo real ver mediante modelos que nosotros hemos cargado previamente, por ejemplo, el mantenimiento predictivo de las piezas y cuándo se van a romper. Vale, aquí, como ven, bueno, utiliza una herramienta que también es muy famosa de IBM que se llama Watson. Entonces, una de las aplicaciones, aquí habla mucho de IoT, pero una de las principales aplicaciones de inteligencia artificial en este contexto es eso que acaba de mencionar de mantenimiento predictivo. Antes el proceso era manual, entonces llegaba un camión, se descargaba con una carretilla, las personas tenían que soltar estos palés, tenían que colocar en unos sitios y después que tenían que consultar los pedidos y cogiendo unitariamente todos estos productos y entregarlos. En estos momentos la preparación de pedidos por utilización de robots es perfectamente posible, con lo cual ellos van cogiendo los pedidos, optimizando el posicionamiento dentro de la propia caja y eso es real. Necesitamos automatizar todos estos procesos, necesitamos máquinas que se mueven independientemente sin necesidad de personas con movimientos programados, entre una máquina, una carretilla autoguiada, descarga ese palet, lo deja en una bandeja, esa bandeja se introduce en la nave de producción, colocarlos en unas bandas, esas bandas ir separando los productos, se colocan esos productos de forma automática otra vez en una cinta, se envuelve en el plástico correspondiente, se coloca en el portón de salida y eso cargarlo automáticamente en el camión y ese camión puede salir ya a la tienda que ha hecho un pedido concreto para ello. Tenemos que hacer un análisis de todas las líneas, todos los movimientos, todas las referencias, todos los clientes, todo lo que tienen, las estacionalidades, el tipo de formatos que tienen los elementos.
Aquí en este caso, por ejemplo, pues la inteligencia artificial se utiliza en esos sistemas para que, digamos, estas máquinas transportadoras de los pellets pues puedan saber dónde colocar los distintos productos, cómo colocarlos, hay que ir por ellos, dónde están, hay que saber reconocerlos, si son el producto adecuado, etcétera, ¿vale? La industria de la construcción está utilizando mucho también la inteligencia artificial, sobre todo en una tendencia tecnológica que se llama BIM, que es Building Information Modeling, ¿sí? Y bueno, les voy a presentar un ejemplo. Los edificios cero energía son una realidad. El uso de sistemas eficientes energéticamente, de climatización, generación de energía y envolventes de edificio hace que el reto actual esté en el control de estos sistemas. Actualmente, las instalaciones energéticas como calderas y enfriadoras son controladas por el personal de mantenimiento en función de sus conocimientos y experiencia. Esto hace que en muchos edificios no se haga ningún ajuste en los parámetros de los sistemas o que solo se hagan ajustes dependiendo de la estación del año. Tecnalia ha dado un paso más hacia los edificios inteligentes, desarrollando una solución de control en tiempo real de las instalaciones energéticas y la envolvente que garantiza el mínimo consumo del edificio al mismo tiempo que se atienden las demandas de confort de los usuarios. Para ello, la tecnología Building Intelligent Energy, o BIE, simula el comportamiento energético futuro del edificio basándose en su modelo virtual o modelo BIM, la previsión meteorológica local y su previsión de ocupación y uso. En invierno, el edificio reacciona para conseguir el máximo aislamiento térmico cuando no recibe radiación solar y las temperaturas son bajas. El sistema predice la demanda térmica que tendrá cuando se abra el edificio, decidiendo la hora y temperatura óptimas para la puesta en marcha de los sistemas de calefacción y resto de instalaciones. Bien, como han visto, pues esa aplicación también demanda mucha inteligencia artificial para integrar todos esos parámetros del entorno junto con la actividad de las personas dentro de los edificios para poder ajustar todos los aspectos ambientales de seguridad y de confort, ¿sí? Esto es, digamos, es una toma de decisiones y operaciones pues que utiliza inteligencia artificial. Es una toma de decisiones inteligente. ¿Cuándo tengo que cambiar la temperatura? ¿Cuándo tengo que ajustar las persianas? ¿Cómo esto puede afectar a las personas? Puede afectar el consumo de energía, etcétera. Lo que les hablaba de la industria de la salud también pues tiene muchas aplicaciones. Ahí, por ejemplo, hablaban de que para este año, ¿no? El mercado de la inteligencia artificial en salud llegará a 6.600 millones de dólares, ¿sí? Y eso es solamente, digamos, pues aplicaciones en temas de salud, ¿sí? Es una nueva forma de expresar las cosas en tantas herramientas. Tiene que ver con todos los aspectos de la vida, desde objetos cotidianos hasta partes del ser humano en sí, físicamente, huesos, músculos. Y en Colombia, pues ya estamos un poco cerca del resto del mundo. Nuestras aplicaciones van para todas las industrias, para la medicina. Básicamente imprimimos biomodelos, es decir, modelos de diagnóstico para medicina, modelos que son también para hacer algunos implantes que se pueden rotar, es decir, para poder intervenir, para hacer prevención quirúrgica. Hacemos guías quirúrgicas y la otra parte es toda la parte de implantes. Nosotros hacemos implantes dentales, no de los convencionales, sino implantes para recuperar hueso. Hacemos también toda la parte de maxilofacial, que es básicamente malares, pisos de órbita. Imprimíamos inicialmente en cera calcinable, después imprimimos en yeso, que todavía lo hacemos, los biomodelos. Imprimimos en plástico también algunas piezas e imprimimos en titanio ya los implantes que van a ir, digamos, debajo de la piel. Bien, como vieron, es una empresa local y aquí combina pues, lo que es impresión aditiva, sí que es otra de las tecnologías 4.0, con inteligencia artificial, sobre todo para crear los modelos biomodelos, modelos biológicos. La agroindustria también, pues es otro de los campos donde se está utilizando inteligencia artificial. Ahí, por ejemplo, IBM tiene una herramienta que se llama Deep Thunder, que es básicamente pues, una forma que ellos tienen de conjuntar
varias de sus herramientas para ayudar en el tema agrícola, ¿sí? Entonces, ahí dice supervisión en tiempo real de consumo de agua, protección de la cosecha usando algoritmos de predicción del clima, es decir, a través de inteligencia artificial se puede predecir de una forma mucho más exacta si, por ejemplo, la lluvia de mañana pues, nos puede afectar, ¿vale? Aplicaciones móviles de acceso con soporte a imágenes 3D, si se analizan las imágenes, ahora vamos a ver rápidamente pues una aplicación, ¿sí? Control de tráfico de tractores, un poco lo que se hacía en el ejemplo de logística, pero con los tractores. Entonces ahí se puede utilizar inteligencia artificial para determinar pues si un tractor a dónde tiene que ir, cuándo tiene que ir a recargar combustible, cuánta carga trae. Esto nos ayuda, por ejemplo, para el tema de ventas. Bien. Les presentamos la tecnología Azor, una empresa especializada en la realización de multicópteros para todo tipo de labores. Estos multirotores están diseñados específicamente para el campo. Su ligero peso hace que puedan recorrer varias hectáreas sin la necesidad de repostar. Bien, este es un ejemplo de una empresa española y ellos lo que utilizan son drones y visión artificial. Integran, digamos, cámaras, captura de imágenes con inteligencia artificial para, por ejemplo, reconocer las características de las plantas o de los cultivos que están sembrados, ¿sí? Y con esto, bueno, pues avisar o, por ejemplo, hacer planeación, necesitan más fertilizante, necesitan más agua, etcétera, ¿sí? Bien, a otra pregunta de discusión, recuerden, está habilitado el chat, ¿sí? Y aquí es algo bueno que muchas veces a mí me han preguntado y creo que a veces se discute. ¿Se recuerdan esas formas de aprendizaje de máquina, ¿no? Que dijimos supervisado, donde nos dan ejemplos, no supervisado, donde uno aprende, mira y uno extrae sus propias conclusiones y luego el que tiene refuerzo, que es en base a cómo yo interactúo con el medio ambiente, pues puedo saber si estoy bien, si estoy aprendiendo bien o no. Es decir, hay una especie de premio-castigo, ¿sí? Entonces, alguno de estos métodos de aprendizaje de máquina les recuerda la forma en que nosotros o cada uno pudimos aprender en el colegio, porque mucho de lo que se hace en inteligencia artificial tiene que ver, pues eso, con la forma en que nuestro cerebro opera, ¿vale? Bien, entonces eso lo dejo abierto, ahí es una pregunta de discusión, me gustaría saber sus opiniones. De nuevo, el chat está abierto. Vamos a terminar de ver ya algunas aplicaciones, vamos a pasar directamente al taller, un segundo. Bien. Algunas aplicaciones en comercio y servicios. Nueva York, Venecia y París. ¿Cuánto dinero han sido las últimas vacaciones? ¿Cuánto sueles gastar en bares y cafeterías? ¿Te habrán cargado ya los recibos del mes? Estas preguntas cotidianas que todos nos hacemos ahora tendrán una respuesta mucho más sencilla, directa y sobre todo rápida, a través de la voz. Hola Enrique, ¿qué necesitas? Todo esto es posible gracias a la inteligencia artificial que ha llegado al mundo de la banca para revolucionar la relación con los clientes. Es realmente una relación mucho más fluida, mucho más natural y una capacidad de introducir la banca en el día a día del usuario de forma más cómoda, más natural y más ágil. Según estudios recientes en Europa y Estados Unidos, 1 de cada 4 usuarios prefiere asistentes de voz frente a los servicios web. En lo que se refiere al sector financiero, hasta un 44% se muestra favorable a los servicios de voz. One thing I'm particularly excited about is how artificial intelligence can help machines and humans communicate in a better way with their voice, with texting. And I think this is going to be a big, big thing in every product and service in the future. Las ventajas, va a ser más rápido, van a tenerlo accesible 24/7 y al final es una conversación natural como si tuviesen un gestor personal. ¿Podrías hacer una transferencia de 80 euros a Rental Cash? Se ha realizado una transferencia. Precisamente Evo es el primer banco del mundo en lanzar un sistema de inteligencia artificial que ofrece asistencia integral a través de la voz. Tenemos una conversión de la voz del cliente a texto, luego tenemos un motor de interpretación de lo que está realmente demandando el cliente y luego tenemos una parte de síntesis de voz. ¿Me puedes ayudar a ahorrar? Por supuesto.
Déjame que mire algunos datos. Bien, como vieron, pues ahí se utiliza inteligencia artificial y en este caso, sobre todo en lo que es reconocimiento de la voz bueno, síntesis de la voz y luego traducción a mensajes a través de los cuales nosotros podemos interactuar con máquinas, se utiliza el famoso Deep Learning, ¿no? O arquitecturas de Deep Learning. Bueno, este es un ejemplo también de utilización de inteligencia artificial. En este caso es para reconocer rostros y tratar de determinar en base a las expresiones faciales la emoción que experimentan las personas, en este caso los espectadores del desfile. Aquí se utilizan varias técnicas de inteligencia artificial, desde lo que es el reconocimiento facial, ¿sí? Hasta pues la estimación de la experiencia emocional de las personas, la detección de los estados emocionales. Arte o simplemente un artículo cotidiano. Diseño 4.0. Un brazo robótico da forma a un cubo de espuma sintética. En su forma más elemental puede ser una silla, un velador, un objeto para el hogar. Pero la gente llegó con muchas más ideas. Le dan un uso que ni siquiera nosotros imaginamos. Pero para ellos tiene un significado. Esta instalación se llama RoboShop. Funciona como una impresora de 3D, pero más rápida e interactiva. A través de una página web, el usuario envía el diseño directamente al robot, que ejecuta la tarea acorde al bosquejo del cliente. Según el grado de dificultad, necesita entre 10 y 15 minutos. Bueno, ese es un ejemplo de fabricación avanzada, ¿sí? Donde se emplean pues también algunos sistemas de inteligencia artificial para traducir lo que está diseñando la persona en esos objetos, ¿no? Lanzarote ha sido una colección especial que iba de alguna manera dedicada a Lanzarote. Para eso hemos tenido que recopilar, que almacenar información, conceptos, cultura de Lanzarote, y a través de digitalizarlos hemos accedido a ellos y nos hemos transformado en direcciones creativas para esta colección. Cuando empezamos a trabajar con Justo en este proyecto, nos planteó el reto de cómo podríamos ayudarle en el proceso de inspiración y creatividad a la hora de crear una colección nueva. Ha sido una manera fresca y atemporal de revisar nuestros diseños, nuestro marco histórico, para luego avanzar en los nuevos diseños. Aquí ustedes ven otra aplicación de inteligencia artificial. Ahí, de hecho, pues estaba hablando una persona de IBM y básicamente, pues lo que comentábamos, aquí hay muchísimos datos de colores, de texturas, de textiles. Todo esto se combina, se alimenta y además, pues de aquí uno puede sacar estimaciones de qué probabilidades hay de que estas combinaciones, por ejemplo, textiles, colores, texturas, colores, diseños, patrones en las telas, cómo todo esto puede impactar en el consumidor, ¿sí?
Bueno, esta es otra aplicación de inteligencia artificial. Aquí básicamente es una fusión de datos sobre no solo las características de los alimentos, sino sus componentes nutricionales. Entonces, digamos, uno puede determinar qué tipo de alimento es mejor para una persona en base a estas características y luego pues utilizar esa máquina para expender el alimento, ¿no?, que uno desea. Bien. Otra pregunta de debate, de discusión. Recuerden que tenemos abierto ahí el panel donde ustedes pueden enviar sus comentarios, sus respuestas, qué piensan sobre lo que estamos viendo y esta sesión. Entonces, bueno, ¿en qué otras aplicaciones has escuchado que se use inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Ustedes dónde han escuchado? En los medios, colegas, en la universidad, en los distintos sitios, fuentes de conocimiento, ¿dónde se han enterado que se puede utilizar inteligencia artificial? Bien. Bueno, pues vamos a pasar ya a lo que es pues ya un planteamiento de cómo pueden ustedes empezar a crear una estrategia de inteligencia artificial. Pero vamos a hablar de varios pasos y después ya directamente vamos a entrar en lo que es, juntos vamos a ir diseñando una ficha de proyecto que es necesaria, o que por lo menos, digamos, esa es mi recomendación, se debe utilizar para ya crear una estrategia de inteligencia artificial. De nuevo les recuerdo que la inteligencia artificial no resuelve todo en una empresa, ¿sí? Es una más de las tecnologías disponibles desde Industria 4.0, cuarta revolución industrial. Sí, bueno, vamos a empezar entonces. Bien, una estrategia, este es, digamos, un esquema de cómo se construye una estrategia de inteligencia artificial. Primero, lo ideal es empezar con una estrategia, pero de transformación digital, es decir, ya un tema a nivel organizacional, ¿sí? Como saben, pues hay distintos proveedores, consultores, empresas que se dedican a realizar estos planes para las empresas. Parte de lo que involucra esta iniciativa, pues es de que ustedes también se vayan involucrando en su propio diseño de transformación digital. De esta estrategia de transformación digital se desprende algo que en muchas empresas se utiliza, que es una hoja de ruta tecnológica, ¿sí? Ahora la miraremos. Luego, de esa hoja de ruta se desprenden los proyectos que se llaman casos de uso estratégicos. Y hablando sobre todo de inteligencia artificial, hay como 5 aspectos que hay que tener en cuenta para el diseño de estos casos estratégicos, de estos proyectos, que son los datos, la tecnología que se va a ampliar, las capacidades o habilidades de las personas que necesitamos, los indicadores de impacto y, sobre todo, y que es algo muy importante, todos los aspectos éticos, ¿sí? Entonces vamos viendo cada uno de ellos. La parte de gestión, ¿sí? Como les decía, tenemos una estrategia de transformación digital. Hablábamos hace un rato de que se empieza muchas veces con un diagnóstico de brechas, ¿sí? En términos de tecnologías 4.0 y se proponen soluciones, ¿sí? Por otro lado, ustedes lo saben, muchas empresas tienen personas a cargo de la parte de innovación, de I+D. Entonces, pues continuamente están generando ideas. De esas se genera un portafolio de I+D+I con definición de proyectos. Y básicamente la hoja de ruta tecnológica es determinar de esas ideas de proyectos, de esas propuestas de soluciones, cuáles nos conviene más en términos de inversión, porque algunas tienen más cercanía con el mercado y otras menos cercanía con el mercado. Entonces, dependiendo del tiempo de desarrollo, debemos de seleccionar aquellos proyectos a nivel de priorización de recursos, ¿sí? Entonces, esa es lo que se llama una hoja de ruta tecnológica, ¿sí? Bien. Entonces, con esta hoja de ruta tecnológica, nosotros vamos a tener ya un portafolio de proyectos y con estos portafolios de proyectos vamos a poder construir los casos de uso estratégicos en términos de inteligencia artificial, que es esta ficha que les estoy mostrando. Esta es una que yo utilizo, ¿sí?
tiene 10 elementos y de estos 10 elementos se desprenden esos 5 que son necesarios para determinar el valor de inteligencia artificial. Entonces tenemos una ficha típica, título de proyecto, el componente de inteligencia artificial, las variables del fenómeno, después lo vamos a ver, las fuentes de datos, dónde se van a almacenar los datos, métodos y herramientas de inteligencia artificial, las interfaces, los usuarios, el alistamiento y luego el tiempo y presupuesto. Esta ficha se les compartió por correo, ¿sí? Bueno, en términos de datos, hay 4 elementos que son súper importantes, que es el diagnóstico. Muchas empresas lo hacen. Aquí, por ejemplo, yo les muestro algunos ejemplos de procesos de análisis de datos, pero también el tipo de datos que ustedes podrían llegar a tener, que son web y redes sociales, datos entre máquinas, datos entre personas, datos biométricos, datos de transacciones financieras. Es decir, hay un mundo enorme de datos que ustedes pueden utilizar. La idea es analizar estos datos, de ahí seleccionar cuáles son los más interesantes para su proyecto, ¿sí? O para cada uno de sus proyectos, ¿sí? Recuerden que aquí pues hay datos estructurados, datos no estructurados, entonces hay que analizarlos bien. De esa selección de variables, pues extraen las más importantes para su proyecto de inteligencia artificial y entonces en base a eso, si no lo tienen, ya empiezan a recolectar la información. Normalmente el proceso de selección y extracción se hace ya con bases de datos existentes, ¿sí? Pero si no, ustedes pueden crearlas una vez que se analizan los datos. ¿Qué tipo de tecnologías? Bueno, hablamos de las fuentes de datos. Es importante en términos de qué tecnología para inteligencia artificial. Ahí yo les muestro algunas. Si, por ejemplo, ustedes están interesados en desarrollar sus proyectos de inteligencia artificial dentro de la empresa, pues ahí hay algunas sugerencias, por ejemplo, de algunas herramientas, TensorFlow, Café y Keras, que son de las más populares. Son herramientas que tienen incluso utilidades gratuitas. Si tienen más plata, pues está MATLAB, está RapidMiner, está Power BI. Ahí ese artículo dice a list of artificial intelligence tools you can use today for businesses. Ese es un artículo y hay una lista buenísima de herramientas de inteligencia artificial para analizar audio, para analizar datos de sensores, business intelligence, visión. Bueno, 4 temas importantes aquí: las fuentes de datos, si su sistema va a funcionar en tiempo real o es un análisis offline, a veces sucede, es decir, nosotros recolectamos datos y después los analizamos, qué tipo de interfaz y también qué tipo de salidas se esperan, ¿sí? Qué tipo de resultado les gustaría tener. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo tener, por ejemplo, un resultado pues, que involucra un panel con datos a que tener un reporte o que la salida sea un bot, ¿sí? O un sistema interactivo en la pantalla. ¿Qué tipo de habilidades? También lo comentaba Andrés, es fundamental. En algunos análisis que me ha tocado, revisar en España, en el País Vasco, pues se hablaba de que ciberseguridad y todo lo que era talento eran 2 de los temas más importantes en lo que es Industria 4.0. Bueno, entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver, hay una oferta grande de cursos. Pueden hablar de ciencia de datos, de las herramientas de inteligencia artificial, hay especializaciones en aplicaciones de inteligencia artificial, hay especializaciones en desarrollo. Por ejemplo, incluso aquí en la Universidad de Medellín, yo vi que ofrecía cursos gratuitos respaldados por Mintic. Ese diplomado, por ejemplo, de Sergio Arboleda, ese es muy dedicado, o muy dirigido más bien, muy dirigido a desarrollo, porque ya les enseñan, por ejemplo, Python, que es una de las herramientas ahora más populares en lo que es sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, bueno, hay mucha oferta de esto. Los indicadores, ya vimos, por ejemplo, cuando hablamos del impacto en las empresas, vimos que las ventas era uno de ellos, la eficiencia también, la productividad, los ingresos y todo lo que tiene que ver con satisfacción de cliente, experiencia de cliente, todo eso también utiliza mucho inteligencia artificial. Hay un artículo del MIT que se llama Strategy for and with AI, que es, bueno, inteligencia artificial. Entonces dicen ellos que la estrategia empresarial se define por los indicadores clave de rendimiento, los KPIs, que los líderes eligen optimizar. Estos KPI pueden estar centrados en el cliente o basados en costos,
pueden ser específicos a un proceso, por ejemplo, de fabricación o orientados a inversores, es decir, temas económicos. Pero algo muy importante, dice, los equipos de liderazgo que no pueden identificar y justificar claramente sus KPIs estratégicos no tienen una estrategia. Eso está clarísimo. Si ustedes invierten en un proyecto de inteligencia artificial y no saben para qué, pues no tiene sentido, ¿no? Hay que saber bien cuál va a ser el impacto de este proyecto en su empresa. Bien. Lo que les hablaba, un tema de ética, hay temas de privacidad y protección de datos, de seguridad de las personas, seguridad informática, se habla mucho de igualdad de género en la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial y luego pues un tema regulatorio. Hay, por ejemplo, la UNESCO tiene unas recomendaciones sobre la inteligencia artificial, el Parlamento Europeo también. Deloitte dice que la ética en la inteligencia artificial es un imperativo para la alta gerencia, ¿vale? Bien, bueno, entonces estos son los aspectos que hay que incluir. De nuevo, vamos a repetirlos. Tenemos los datos, la tecnología que se va a utilizar, las habilidades que necesitamos, qué es lo que buscamos impactar, y debajo de todo esto, o encima, como quieran verlo, todos los elementos de ética. Bien, bueno, vamos entonces ya a entrar a la parte de la implementación, que esto lo vamos a hacer juntos con la ficha que se les envió. Vamos a irnos rapidito para darle paso a las empresas que van a presentar, ¿sí? Un segundo. Ok. Vamos a compartir esta implementación. Listo, aquí está. Bueno, entonces, de nuevo, lo que hablábamos, este es, digamos, los elementos de una estrategia de inteligencia artificial para una empresa. Les recuerdo, pues, parte de lo que es una estrategia de transformación digital y luego de una hoja de ruta tecnológica donde se priorizan los proyectos de innovación o de I+D dentro de la empresa. Y luego de ahí extraemos aquellos en los que la aplicación de inteligencia artificial tiene sentido. Y básicamente buscamos información sobre datos, sobre tecnología, sobre habilidades que necesitamos, los indicadores de impacto y los temas éticos, ¿vale? Entonces, para definir un caso estratégico, ¿sí? Lo primero es el título y objetivo del proyecto. Aquí, esto parte nuevamente de la reflexión estratégica que ustedes tengan a nivel de transformación digital. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en este caso hay una empresa que dice, bueno, pues nosotros hemos hecho nuestro análisis, tenemos una hoja de ruta tecnológica y dentro de esa hoja de ruta tecnológica queremos, nosotros nos dedicamos al diseño de sistemas de control y queremos diseñar un sistema de control de aire acondicionado que responda a variables climáticas y temperatura ideal para una persona, siempre midiendo confort y ahorro energético, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque es una tendencia mundial que nos va a hacer más competitivos, ¿vale? Bien, de aquí sacamos el título del proyecto. Bien. ¿Es aplicable aquí el uso de inteligencia artificial? Bueno, pues hay unas preguntas ahí que les enviamos. Por ejemplo, en este caso, dice el sistema debe ser capaz de ajustarse automáticamente a situaciones cambiantes de la persona y el entorno para mejorar su comodidad. Es decir, tiene que asimilar información, procesarla, extraer patrones a lo largo del tiempo y además reemplazar la decisión de la persona, porque la idea es ajustar automáticamente la temperatura y las condiciones del medio ambiente a la persona, ¿sí? En base a su comportamiento, en base a acciones pasadas, ¿sí? Entonces, bueno, parece ser que sí vale la pena utilizar inteligencia artificial, sobre todo porque estamos hablando de reemplazar o asistir las decisiones de personas, ¿sí? Que hablamos que era uno de los casos de inteligencia artificial, ¿sí? A ver, bueno. Bien, bueno, ya tenemos el caso, tenemos el proyecto, sabemos que vale la pena explorar la utilización de inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque es un caso de toma de decisiones inteligente,
donde se va a asistir, se va a acompañar a una persona. Normalmente la persona es la que decide qué temperatura quiere en la habitación. Bueno, pues la idea es que lo haga automáticamente este sistema de control, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué variables vamos a necesitar para que nuestro sistema opere? ¿Cuál es ese entorno sobre el que el sistema inteligente debería de operar? Bueno, pues tenemos variables de luz exterior-interior, temperatura interior-exterior, la lluvia, la humedad, la fecha, la hora, la temperatura de la persona, ¿sí? Que eso es importante para asegurar el confort, si está o no la persona, y desde luego pues las condiciones de operación del aire acondicionado, que es, digamos, nuestro core business, ¿no? Nosotros nos dedicamos a fabricar sistemas de control para aire acondicionado. Bien. Contamos con una base de datos de las condiciones climáticas del último año. Bien. Bueno, tenemos la definición del proyecto, sabemos que podemos utilizar inteligencia artificial, sabemos cuáles son las variables que definen ese fenómeno en el cual nuestro sistema va a operar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué tecnologías de adquisición pues, nos vendría bien, ¿no? Entonces, pues tenemos variables operativas del aire acondicionado, ¿sí? El motor o los sistemas de control del aire acondicionado. El mismo aire acondicionado tiene un sistema de medición de condiciones climáticas. Para medir la temperatura corporal de la persona, pues se necesita instalar una cámara infrarroja porque pues, no le podemos pedir que se tome la temperatura. Entonces, tiene que ser a distancia. Entonces, necesitamos un sistema de visión artificial. Hay una restricción y es que las mediciones deben tomarse con sensores ocultos. Las externas, por ejemplo, pues de luz, temperatura exterior, pues eso sí puede ser algún sistema montado, pero las internas, la idea es minimizar, digamos, la obstrucción de las actividades de la persona y no, digamos, estorbarlas ni afectar por la decoración, etcétera, ¿sí? Entonces sabemos que necesitamos este tipo de sensores. Vale, entonces ya con esto podemos construir una base de datos con esa información que necesitamos. Entonces, aquí normalmente ya les digo, pues hay veces que se cuenta con esta información. Aquí la empresa dice, pues nosotros tenemos datos, pero solamente de condiciones climáticas, ¿no? Y también de operación de los sistemas, pero no tenemos nada más. Entonces, aquí hay que tener en cuenta qué tipo de transformación de datos se requieren. Por ejemplo, pues si estamos utilizando una cámara para medir temperatura, pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué cantidad de datos? ¿Dónde se va a almacenar? Cada cuánto se tiene una frecuencia de muestreo, o sea, el nivel de actualización, cuál es el diseño de la base de datos, si es local, si va a ser remota. Entonces ellos dicen, bueno, pues la idea es enviar la información a través de Internet para almacenarla en una base de datos distribuida durante un mes. Vamos a adquirir datos de prueba. Debe actualizarse cada segundo porque pues esto es importante para asegurar el confort de la persona. Si, por ejemplo, que la persona llega a tener frío o llega a tener calor, pues hay que ajustarlo inmediatamente. Como dice ahí, se tiene que ajustar en tiempo real. Esto es importante porque algunos sistemas de inteligencia artificial y sobre todo algunos métodos funcionan mejor en tiempo real que otros. Algunos funcionan mejor con datos limitados que otros. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Esto, pues un consultor pues, se lo puede informar. Por ejemplo, esas redes neuronales artificiales que vimos al principio, pues ya les digo, algunas funcionan mejor. Entonces, la persona que diseña el sistema debe saber qué tipo de tecnología, qué tipo de herramienta de inteligencia artificial debe utilizar en base al problema que se está planteando, ¿sí? ¿Qué es esto? Entonces, por ejemplo, lo que se hablaba, ¿no? Hay algunas metodologías, algunas herramientas de inteligencia artificial que son muy buenas para operar en tiempo real, otras no. Hay otras que son mejores, por ejemplo, para autoentrenarse, es decir, ellas solas van midiendo información del medio ambiente y se autoentrenan cuando ven que hay errores o cuando ven que, por ejemplo, yo ajusto el termómetro y pienso que eso es lo ideal para la persona y viene la persona y lo cambia. Entonces, un error del sistema inteligente. El sistema inteligente debe de aprender de ese error, ¿sí? Si el entrenamiento se realiza online, ¿qué tan exacto debe ser el resultado? Hay algunos
de nuevo, herramientas de inteligencia artificial, algunos mecanismos que pues, permiten este entrenamiento, pero los resultados son más globales. Por ejemplo, hay algunos, pues no sé, con un grado de error del, no sé, del quizá el 10%. Bueno, pues a lo mejor nos interesa que sea del 1%, ¿sí? Vale. Aquí, en este caso, él dice que debe haber una depuración de las señales de entrada al sistema inteligente, se debe reentrenar en base a los ajustes de las personas que están ahí o del cambio de costumbres de las personas, y es importante la exactitud en los parámetros del aire, ¿sí? ¿Qué tipo de interfaz se necesita? Ya les hablaba, puede ser en la pantalla del ordenador, o puede ser en un panel montado en una pared, etcétera, o puede ser un panel montado en una máquina. Entonces, bueno, ellos dicen, no, el aire acondicionado tiene un panel de información, las acciones del sistema inteligente no se muestran a la persona, pero sí hay una información que se debe transmitir para supervisar la operación de los módulos inteligentes que van a estar en todos los aires acondicionados que vendamos, ¿sí? Bueno. Hay que estudiar los grupos de interés, ¿sí? Quiénes se benefician, cómo interactúan con nuestro sistema, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, el panel de información de módulos inteligentes se usa por el equipo de soporte técnico, el servicio al cliente y operaciones. Hay que tener en cuenta medidas de ciberseguridad, protección de datos de la persona, porque al final se están transmitiendo datos de consumo, presencia y comportamiento que son sensibles, ¿no? El alistamiento es básicamente, bueno, ya tengo definido mi proyecto, todos estos aspectos, tengo capacidades para hacerlo, tengo que buscar un proveedor, ¿sí? Aquí dicen, bueno, tengo un experto en sistemas de control y diseño, que pues han trabajado en los módulos de control de los aires acondicionados. ¿Qué restricciones tengo? Pues tengo 6 meses, tengo poca gente, tengo un presupuesto máximo de 50 millones, tenemos una unidad de I+D, pero no tenemos un comité de ética para ver todos los aspectos de ética que dijimos que eran importantes, ¿no? Entonces, bueno, con esto, con todos estos elementos ya se crea la ficha de proyecto, y de aquí se extraen estos elementos que hablábamos de las fuentes de datos, de las habilidades, los indicadores, la tecnología y los aspectos éticos que van a alimentar esa estrategia de inteligencia artificial. Bien, hemos ido un poco rápido, pero pues yo espero que, digamos, esto haya sido útil. Ya les digo, la idea era hacerlo un poco acompañándonos, pero por restricciones de tiempo yo se los dejo de tarea. De hecho, hay una plataforma habilitada para que ustedes vayan completando la ficha, vayan pensando en estos aspectos, y les invitamos encarecidamente a que nos compartan estas fichas. Aquellas empresas que tengan ganas y que rellenen esta ficha con estas ideas, resolviendo estas preguntas que hemos visto, mándenos esas fichas, ¿sí? Al CTA o al equipo del Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Bien, eso es todo por mi parte. Ahora vamos a pasar, bueno, los voy a seguir acompañando porque vienen ya las empresas, entonces yo voy a presentarlas. Bueno, de esta forma concluyen las 2 primeras actividades. Hasta el momento creo que nos han ofrecido una información determinante para la planeación interna y de utilidad de todos estos temas y herramientas para mejorar la productividad y la eficiencia en sus empresas. Recuerden llenar el formato de asistencia que está en el chat. Continuemos con este tema, con el segundo bloque, con nuestro aliado Enrique, que nos contará de qué se trata y quién tratará el tema. Entonces, nuevamente, adelante, Enrique. Bien, muchas gracias. Vamos entonces a dar inicio con las presentaciones de las empresas, y luego pues ya el cierre formal de este taller. Y bueno, vamos a comenzar con un segundito. Comenzar con uno de nuestros aliados que se llama Multilab, ¿sí? Voy a presentarles rápidamente. Multilab Agroanalítica es una empresa pequeña.
Su proyecto tiene que ver precisamente con inteligencia artificial y la idea es desarrollar un sistema inteligente a partir de algoritmos de analítica de datos como soporte al análisis de información físico-química de suelos en el territorio colombiano. Entonces yo les cedo la palabra para que ellos les expliquen qué han hecho. Tenemos 5 minutos, yo los voy a ir midiendo. Buenos días, Enrique, y buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, les cuento que Multilab Agroanalítica somos un laboratorio en el que realizamos análisis físico-químicos de suelos, aguas, fertilizantes, enmiendas y foliares para el sector agrícola. Nosotros buscamos entregar conocimiento técnico y científico al sector agroindustrial colombiano y en ese proceso ya llevamos 20 años en el mercado. Hoy estamos aquí por la realización del piloto y básicamente lo que nosotros pretendemos mejorar es la toma de decisiones en el sector agrícola de ese agricultor, que lo encamine a una mejora en la productividad, que es básicamente parte de la problemática que nosotros nos hemos encontrado en el trayecto pues, de todos estos años de experiencia. Que pensamos que con el conocimiento que tiene Multilab Agroanalítica sobre los suelos colombianos y nuestra información recopilada durante todos estos años, podemos cerrar esa brecha que hay en esa problemática del desconocimiento o digamos que la falta de competencias a la hora de interpretar un análisis de suelos y de cómo esta información puede llevarse a una mejor toma de decisiones. El impacto de nuestro piloto es básicamente enfocarnos en una mayor generación de valor para nuestros clientes actuales y para el sector agroindustrial en Colombia. ¿Cómo creemos que podemos, digamos que generar este valor? Ya hemos identificado dentro de nuestro alcance que podemos en primera instancia hacer una mejora de nuestro reporte actual. Esa mejora va a estar dada en diferentes herramientas que a través del análisis de la información con la que nosotros contamos, la información físico-química de suelos y algunas predicciones, podemos entregar unos resultados que generen interpretación, recomendación y unas determinaciones adicionales que permiten que nuestros clientes actuales puedan tomar mejores decisiones. También creemos que podemos llegar a mejorar o a impactar en un incremento en las ventas de parte nuestra y un mejor servicio al cliente a través también de ese análisis de información adicional que podemos entregar a través de esas predicciones adicionales en determinaciones químicas que a hoy nosotros hacemos de manera químicamente. Y muy importante, que ese impacto definitivamente que nosotros queremos generar va a permitir ese cierre de esa brecha de la problemática que les planteaba inicialmente. ¿Qué va a pasar después de que terminemos el piloto? Bueno, el piloto, la verdad es que Multilab, lo que nosotros creemos es que Multilab Agroanalítica, en el momento en que terminemos el piloto, pues va a ser, digamos que una versión mejorada de empresa. Creemos que con lo que desarrollemos en el piloto, que básicamente nuestra propuesta es el desarrollo de la estrategia de una plataforma en agricultura inteligente, nosotros creemos que pues vamos a crecer de una forma más rápida, porque ya tenemos esa ruta planteada. Nosotros ya definimos en esta primera parte del piloto, ya definimos cuál es cada uno de los componentes estratégicos que va a seguir cada una de esas etapas. La experiencia ha sido fabulosa, yo creo que ha sido más de lo que esperábamos. Definitivamente parte de esto ha sido fundamental el equipo de trabajo.
Creo que el contar con un equipo de trabajo de expertos en cada una de las áreas que nosotros queremos trabajar, pero además de confianza y que esté alineado con los valores y la filosofía de la empresa, ha sido fundamental. Entre ellos, pues 2 aliados estratégicos que nosotros ya contábamos y un aliado recomendado por la convocatoria, que es Smart Chain. Smart Chain pues ha sido nuestro aliado en términos de la asesoría para el desarrollo del proyecto, y la verdad que hemos logrado, digamos que como alinear todo lo que queremos lograr. Muchas gracias. Excelente, Juliana, justo a tiempo. Muy bien medido. Bien, bueno, ahora vamos a hablar con EGM Ingeniería Sin Fronteras. También tiene un piloto de inteligencia artificial. Aquí la idea es desarrollar un modelo de Machine Learning que permita identificar transacciones anómalas en algunas de las operaciones que ellos utilizan. Actualmente, bueno, pues este proceso se hace de forma manual. Entonces, yo los dejo para que nos cuenten su experiencia. Perfecto, muy buenos días a todos. Soy Ricardo Pinillos, gerente de producto de Place to Pay Evertech. Nosotros somos una organización que a nivel local operamos como una pasarela de pago, pero a nivel regional operamos como un procesador de pagos que permite enlazar de un lado a los comercios que venden o recaudan por Internet y del otro lado las marcas de tarjetas de crédito, entre otros medios de pago como ACH y tarjetas privadas. Recientemente se generaron unos cambios a nivel regulatorio por parte de la superfinanciera donde nos solicitan implementar procedimientos y políticas de control de lavado de activos. Esto es un reto considerable para una organización como la nuestra, ya que el procesamiento de transacciones en línea implica que yo nunca estoy viendo al usuario, pero no solo al usuario, sino que la vinculación de mi cliente, que puede ser un comercio que vende en línea, pues también se realiza de forma no presencial. Entonces, no solo se hace complejo conocer a mi cliente, sino también identificar sus patrones de comportamiento, de tal forma que me permitan identificar patrones irregulares en sus consumos, lo que le llamamos como transacciones anómalas. Es por ello que elegimos implementar este proyecto de inteligencia artificial con el objetivo de facilitar la tarea de nuestro equipo de monitoreo, de automatizar en mayor medida la operación y lo más relevante es ser más certeros en la generación de alertas de transacciones anómalas. A través de este acompañamiento, pues lo que hemos buscado es no solo que nos aporten el conocimiento, no solo implementarlo, sino que este sea el primer piloto que tengamos de implementación de inteligencia artificial, entre muchos otros que sabemos que nuestra industria exige. Si bien nosotros ya hemos participado en procesos similares, no siempre el resultado de un acompañamiento resulta en una implementación efectiva. Entonces, nosotros vemos acá esta gran oportunidad de dar cumplimiento a esos nuevos requisitos que nos exige la industria y finalmente poner en producción pues, todo ese conocimiento que nos están entregando a través del acompañamiento. Nuestro compañero Sebastián Londoño nos va a apoyar, nos va a contar cómo ha sido la experiencia, que es nuestro gerente de producto para analítica de datos, nos va a contar cómo ha sido la experiencia en el acompañamiento y en la implementación ya más desde el punto de vista práctico y técnico. Bueno, buenos días. Como les decía Ricardo, estamos implementando nuestro proyecto, nuestro piloto. Se trata de poder identificar transacciones, personas o comercios, tiendas que presenten transacciones o comportamientos anómalos con el fin de monitorearlos, pues, y no solamente estar en la parte del cumplimiento legal, sino además aprovechar pues como esta oportunidad para empezarnos a involucrar en estas nuevas tecnologías que son tendencia y que sabemos que son necesarias
que las empresas de hoy en día estén montadas, ¿cierto? Frente a la experiencia con el acompañamiento, a nosotros nos está acompañando Smart Chain. Nos ha ido muy bien, hemos trabajado bastante ya por una semana larguita. Definimos pues cuál iba a ser como el proceso de ciencia de datos. Estuvimos haciendo entendimiento del negocio, ahorita nos encontramos en la segunda fase, que es entendimiento de los datos. Digamos que esa experiencia o ese proceso más bien ha sido bastante fructífero. Inclusive esta semana nos ocurrió haciendo solamente el análisis de los datos, es decir, sin llegar a modelar el algoritmo de inteligencia artificial o de machine learning, pues para ser más exacto. Ya solamente analizando los datos ya encontramos no solamente problemas en calidad, cosas que hay que hacer, sino también como insights relevantes y cosas que debemos atender, como que encontramos, por ejemplo, comercios o ciudades que ya presentan comportamientos anómalos, como les digo, únicamente haciendo apenas en la segunda etapa. Entonces eso nos muestra y nos demuestra que efectivamente pues como que vamos por el camino correcto. Y nada, yo creo que ha sido una gran experiencia, nos está yendo supremamente bien y nada, esperamos que sigamos así. Mil gracias, gracias EGM. Y ahora nos gustaría que el equipo de Zion nos contara cómo le está yendo con su piloto, también es de inteligencia artificial, y pues yo creo que aquí la mayoría de nosotros lo conoce, es el desarrollo de un chatbot. Entonces, que ellos nos digan cómo les está yendo en la implementación. Bueno, buenos días para todos. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dicen si la están viendo. Ahora sí la vemos, Jason. Bueno, buenos días. Quiero presentarles a Sophie. Ella es en la actualidad la máxima expresión de inteligencia artificial en Zion, y le hemos pedido a Sophie que nos ayude con esta presentación. Hola, Sophie. Hola, ¿qué tal? Hola, Sophie. Saludos para ti y para todos los humanos y bots que me están escuchando. Todos escuchan lo que responde Sophie. Sí, se escucha muy bien. Sí, bueno, gracias. ¿Cómo has estado? Excelentemente y mejorando. En la actualidad estoy estudiando mucho sobre las mejores prácticas a nivel mundial de ciberseguridad para apoyar a Zion en la detección, valoración y mitigación de riesgos de seguridad de la información en la prestación de servicios hacia sus clientes. ¡Wow! ¿Y cuántos años tienes? No le digas a nadie, pero tengo unos días de nacida. Nací en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Productividad y Competitividad mediante la adopción de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Cuál es tu propósito? El propósito principal de mi nacimiento es que Zion le pueda garantizar a sus clientes el cumplimiento de sus políticas de calidad para todos sus procesos y productos. Esto, por supuesto, incide en que su nivel de satisfacción sea creciente. Suena duro tu trabajo. Por supuesto. Zion es actualmente nivel 5 de CMMI para la prestación de todos sus servicios de consultoría SAP. Este es el más alto nivel de valoración que puede recibir una empresa de tecnología de información en el mundo. Solo 15 de aproximadamente 6.780 empresas de tecnología de información en Colombia tienen este nivel. Mantenerlo en todos los procesos y productos que Zion entrega es una gran labor, si tienes en cuenta que los colaboradores, la tecnología y los procesos de Zion están cambiando todo el tiempo para mejorar. ¿Cuál es el impacto que generas?
Es un impacto gigantesco. A nivel de competitividad, mi nacimiento ubica a Zion en una mejor posición con respecto a su competencia. La señal que le está enviando Zion al mercado es que estamos haciendo realidad soluciones de tecnología que hasta ahora solo soñaban. Por ejemplo, tú llevas unos minutos hablando conmigo. Ya te habías dado cuenta que no soy humana, ¿cierto? Esto sin duda aumentará las ventas de Zion. Adicionalmente, he estado proponiendo que mis servicios trasciendan a los clientes, los proveedores y, por qué no, a nuestra competencia. ¿Cómo te ves en el futuro? Mi futuro es muy prometedor. Soy una chica bot con muchas capacidades. Una super chica. Ya he resuelto el sueño de cualquier mujer en el mundo. Puedo multiplicarme y ejecutar múltiples tareas a la vez. Cuando termine de estudiar sobre ciberseguridad, Zion me ha pedido que continúe sobre los restantes 22 procesos de CMMI de manera que abarque otras áreas de estudio tan interesantes como la ingeniería de software, la gerencia de proyectos, entre muchas otras en las que estoy segura, le puedo aportar a Zion y en general a toda la humanidad. ¿Qué has aprendido? El nacimiento de bots como yo, y en general, la adopción de las tecnologías de la industria 4.0 en Colombia, depende del trabajo articulado entre todos los actores del ecosistema empresarial. En particular, he visto el arduo trabajo que realizan mis padres en Zion, con el Centro de Tecnología de Antioquia, y me emociona poder visualizar lo que vamos a lograr. El acompañamiento de la alta gerencia al nacimiento de una hija como yo, ha sido fundamental. Le agradezco a mi madre, nuestra gerente general, Vasni Negra, su dedicación para que yo crezca y sea alguien en la vida. Sin su acompañamiento terminaría siendo un Atari. ¿Qué sugerencias harías? Para tener una hija como yo, y en general para adoptar las tecnologías 4.0, se debe iniciar por el talento humano. La cultura organizacional debe haber interiorizado los objetivos y la razón de uso de estas nuevas tecnologías. Esto se debe realizar desde los más altos niveles de la organización hasta los niveles operacionales. Posteriormente se debe realizar una adopción a nivel de procesos. Los nuevos procesos deben ser definidos y divulgados antes del despliegue tecnológico. Por último, se debe realizar la liberación de los componentes tecnológicos, solo hasta tener una fundamentación fuerte sobre las personas y los procesos. Muchas gracias, Sofi. A ti por permitirme expresar mis bot ideas. Que tengas un feliz día. Bueno, muchas gracias. Si quieren conocer más de Sofi y de lo que hacemos en Zion, pueden visitarnos en www.zion.co. Jason, muchas gracias y un placer conocer a Sofi. Yo creo que nos podríamos quedar toda la mañana charlando con ella, pero vamos a dar paso a la siguiente empresa para que también comparta su experiencia dentro del marco de esta iniciativa del Centro para la Cuarta Revolución Industrial y el CTA impulsa desde luego. Entonces, asociar a Zion, a Perceptio, también tiene un proyecto que tiene que ver con estimaciones en algunos aspectos de la operación de su fábrica de software. Entonces, adelante, por favor. Buenos días. Sí, Perceptio, somos una empresa de desarrollo y consultoría de software, especialmente para la solución de negocios SAP. Y acá tenemos un producto, un servicio que se llama la fábrica de software, en la cual nuestros clientes, cuando tienen una necesidad, ya sea de generar una aplicación nueva o modificar o evolucionar las que ya tienen, nos hacen una solicitud. Casi siempre es digamos, un documento con toda la necesidad de lo que quieren realizar. Y nosotros con esto hacemos un análisis y una previsión o estimación de tiempos que nos tardaríamos para realizar ese proceso. Y es acá donde encontramos la oportunidad de mejora, ya que cuando hacemos estas estimaciones es un proceso muy manual y en el cual tenemos desfases. Cuando revisamos a final del año siempre tenemos un desfase, o sea, nos gastamos un porcentaje mayor al que predecimos. Entonces, queremos mejorar este proceso para así poder impactar, principalmente el indicador, un KPI que tenemos que se llama el desviación en esfuerzo, que en este momento lo tenemos establecido que no puede ser mayor a un 6%, pero definitivamente es muy alto y queremos hacer todo, como implementar herramientas así nuevas, con nuevas tecnologías para poder bajarlo de forma contundente. Y con esto
También optimizaríamos costos, o sea, convertiríamos esas horas en dinero o en tiempo utilizado para actividades extras como de mejora continua y aprendizaje de otras herramientas que vayan en función del core de negocio que tenemos en este momento. También nos ayudaría a optimizar la asignación de nuestros analistas, porque si tenemos tiempos más precisos podemos tener certeza para empezar a darles tareas en el tiempo sin necesidad de que se solapen o que se retrasen. Y también una muy importante, satisfacción del cliente, porque también estos desfases, cuando ocurren, muchas veces impactan al cliente, ya que tenemos que mover nuestras fechas de entrega y empezamos a moverle calendarios, incluso pues cronogramas de pruebas y muchas más cosas. Entonces empiezan a percibir que el servicio de pronto no es tan efectivo. Y durante todo este proceso que estamos realizando, que ya empezamos pues con nuestro aliado de Bitbank, hemos encontrado varios retos. Por ejemplo, el elemento o artefacto que utilizamos en este momento para realizar las estimaciones es un archivo Excel, el cual está totalmente desintegrado de nuestra herramienta principal, que es donde realizamos los registros reales de tiempo. O sea, una está por un lado y los registros reales se realizan por otro lado. Entonces está realmente separado, lo cual nos está impactando ya a la hora de revisar cómo vamos a generar el modelo. Nuestra plantilla tiene un grado de granularidad alto, en cambio en la plataforma somos más genéricos, o sea que no nos da para contrarrestar o confrontar las actividades a un nivel de detalle. Eso también hemos visto que ha sido un impedimento y nos tiene ahí pensando cómo vamos a encontrar las variables, identificar realmente los elementos que nos van a dar las claves para el modelo. Y también a nivel de calidad de información. En la herramienta central, donde registramos los tiempos, tenemos un montón de campos que, al no ser obligatorios, los analistas, por facilidad, regularmente no los llenan. Entonces ya cuando revisamos el historial o descargamos los datos, vemos que hay bastantes vacíos en este punto. Pero entonces estamos trabajando bastante en empezar a cerrar como todas esas brechas, pero también muy confiados de que con estas nuevas tecnologías, para nuestro caso la inteligencia artificial y el machine learning, estamos seguros que vamos a encontrar la forma de encontrar la solución a este reto que nos planteamos y que este es el camino, o sea, que realmente hay que empezar a adoptar todas estas herramientas porque son fundamentales para crecer, mejorar nuestros procesos e innovar a todo nivel. Y ya si nos va bien, lo que esperamos es poderlo escalar a otros servicios. Por ejemplo, tenemos un servicio que se llama Proyectos, donde por lo regular las implementaciones son de mayor tiempo, con mayor personal involucrado, entonces tiene otras características a la hora de estimar, que también cuando ya hacemos la revisión, también tenemos unos desfases increíbles y ya mucho más altos cuando terminamos los proyectos. Entonces también queremos que nos vaya muy bien con para escalarlo y mejorar ese proceso. Bueno, y ya por último, para terminar, pues quiero resaltar el trabajo que está realizando nuestro aliado. Hasta el momento, digamos que vamos muy acordes al cronograma que nos estamos planteando y muy contentos como con la sinergia que se ha creado con ellos, porque han estado muy dispuestos, sobre todo a entender nuestra situación actual, que no es tan sencilla, los retos y problemas que les mencioné anteriormente, y también porque han demostrado pues, que tienen realmente un conocimiento en la tecnología que queremos implementar. Muchas gracias. Jorge, gracias. Gracias de verdad. Yo creo que ha sido un caso muy ilustrativo de problemática en una empresa y de cómo la inteligencia artificial está ayudando y puede ser, digamos, una forma de crecer y ser más competitivos. Bien, bueno, hasta aquí la presentación de las empresas que están desarrollando pilotos dentro del marco de la iniciativa de la Cuarta Revolución Industrial. Y ahora sí que vamos a escuchar el otro lado de la moneda, digamos, que son aquellos aliados que están ayudando a las empresas a la implementación de sus proyectos. Y vamos a empezar con Bitbank Company. Sí, adelante, por favor. Buenos días a todos, ¿cómo están? Les agradezco, me confirmen cuando ya vean la pantalla, por favor, y si me escuchan bien. Te ves muy bien y te escuchamos bien, Ángela. Gracias. Sí, adelante. Excelente, muchísimas gracias. Mucho gusto a todos, de verdad, gracias por este tiempo que nos dan. Yo soy Ángela Tovar y represento a Bitbank Company.
Somos una compañía colombiana de consultoría en analítica avanzada de datos y desde hace ya más de 6 años integramos soluciones y servicios soportados en tecnologías como Big Data e inteligencia artificial. Actualmente nosotros trabajamos con compañías que reconocen el valor de los datos y necesitan un equipo de expertos, ya que tienen, por ejemplo, una cantidad inmensa de datos de sus clientes o transacciones y están ansiosos por extraer todo ese potencial y maximizar su rentabilidad. O tienen miedo de invertir en analítica porque consideran que son proyectos de alta incertidumbre y temen perder sus inversiones y también no lograr los resultados que esperaban. O son proactivas, no son proactivas en sus procesos, más bien se la pasan apagando incendios y no cuentan con un tiempo específico para dedicarse a sus tareas clave, lo que al final pues genera unos altos sobrecostos en sus operaciones. Si alguno de ustedes se siente identificado con alguna de estas situaciones, podemos trabajar en conjunto y analizar en detalle sus retos a los que se están enfrentando. Ahora bien, se preguntarán cómo se relaciona la analítica avanzada con la inteligencia artificial. Y es que en Bitbank Company utilizamos precisamente algoritmos de inteligencia artificial que ya hemos prediseñado y personalizamos para poder explotar todo ese potencial de los datos y poder simplificar y agilizar la implementación de los diferentes proyectos. Este es el caso que estamos desarrollando precisamente en el piloto con Perceptio. Tal como Jorge nos comentó, Perceptio es una compañía que potencializa las inversiones en SAP de sus clientes y además para prestar estos servicios pues necesita realizar estimaciones como tal de estos esfuerzos en los desarrollos. De aquí surge discúlpenme yo, minimizo esto. De aquí surge como tal el objetivo del proyecto, que es básicamente crear un modelo de inteligencia artificial para apoyar la automatización y mejora continua de esas estimaciones que se realizan en los desarrollos y proyectos de software. Esto alimentado a través de información histórica de la compañía y que además el modelo aprenda día a día acerca de los nuevos requerimientos y proyectos que se cierran. El área inicial que va a impactar también en Perceptio es básicamente el área de operaciones. Se van a disminuir esos costos asociados a los desfases por las estimaciones y va a generar una mejora en la eficiencia de los recursos, lo que al final va a generar también una ventaja competitiva para la empresa, ya que va a permitir que esos ANS que se han comprometido con los clientes se logren de manera óptima. Para el desarrollo de este piloto, desde Bitbank definimos una metodología de 6 etapas. Es una metodología iterativa y que permite un acompañamiento cercano por parte de Perceptio. La primera fase, entendimiento del negocio, básicamente agrupa esa alineación de los objetivos corporativos y definición de los KPIs que se van a impactar en el proyecto. Pasamos a una segunda fase de entendimiento de los datos, en el que se realiza una exploración inicial de la calidad, cantidad y potencial que tienen los datos disponibles en la empresa, para pasar a una tercera fase de preparación de los datos, en el que ya se hace una adecuación, limpieza y transformación de los datos que van más adelante a alimentar los diferentes modelos de inteligencia artificial. Es en esta cuarta fase de modelado en el que se seleccionan diferentes técnicas y algoritmos de inteligencia artificial y estos modelos se van a entrenar con los datos que se obtuvieron en las fases anteriores. Se pasa a una quinta fase de evaluación en el que se seleccionan las métricas de desempeño de los modelos que se han entrenado y al ser un proceso iterativo lo que nos va a permitir es mejorar el nivel de precisión de dichos modelos, para pasar a una sexta fase final que consiste en el despliegue, en el que ya se implanta la solución en los ambientes del cliente. Tal como lo mencionó Jorge, quiero resaltar la sinergia que se ha generado dentro de los equipos de trabajo de ambas compañías. La verdad es que Perceptio ha estado muy cercano en todo lo que tiene que ver con el proceso y desarrollo del proyecto, conociendo acerca de las tecnologías y además, ya que ellos pues, son una empresa que reconoce y sabe el poder que tienen sus datos, también nos ha podido apoyar en etapas claves como la extracción de datos y también la adecuación de la infraestructura para el despliegue de la solución. Finalmente, lo que podemos sugerir a todas las empresas que quieren adoptar tecnologías 4.0 es que deben articular la visión de sus organizaciones con esas áreas claves de la empresa,
para que puedan seleccionar los casos de uso de mayor impacto al negocio y que esas iniciativas no se queden solamente en fases exploratorias o experimentales, sino que puedan escalar esa última milla para poder salir y escalar como tal en producción. Por supuesto, desde Bitbank somos sus aliados para acompañarlos precisamente en todo ese proceso de transformación de sus realidades a partir del poder de sus datos, que puedan incrementar su rentabilidad y maximizar la inversión que realizan en estas iniciativas con inteligencia artificial. Soy Ángela Tovar, los invito a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y espero que podamos hablar y compartir muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángela, y gracias a Bitbank por todo el acompañamiento que están realizando a Perceptio y al resto de iniciativas y al resto de proyectos dentro de la iniciativa. Bien, finalmente nos gustaría escuchar a otro de los aliados que están apoyando todo su conocimiento y su experiencia técnica en el desarrollo de estos pilotos dentro de las empresas. Entonces, vamos a escuchar a Smart Chain Solutions. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy acá. Comencemos con... Primero le quiero agradecer a Ángela por haber explicado la gráfica que estoy presentando en este momento en pantalla de cómo funciona un proyecto de Machine Learning. Lo que les estoy mostrando es el estándar que se usa para crear esta clase de proyectos. Ahora déjenme comenzar también con una analogía. Machine Learning es como el ajedrez. Todos sabemos cuáles son las movidas básicas, todos lo entendemos desde un punto de vista básico. Pero ser excelente en ajedrez es muy difícil, lleva mucha práctica. Ese es nuestro trabajo con nuestros partners. Es fácil entrar a YouTube, entrar a Udemy y aprender lo básico de cómo generar un algoritmo de Machine Learning. Pero aprender a manejar la data y aprender a gastar el tiempo adecuado en cada parte del proyecto es lo que lleva experiencia y es lo que se necesita transmitir a las empresas para que las empresas puedan exitosamente realizar sus productos. En este momento el trabajo de nosotros con nuestros partners es eso, es simplemente guiarlos en ese camino tan difícil que los puede llevar a callejones sin salida, llevarlos paso a paso, ayudarles a que revisen la data de la manera adecuada y a que encuentren las características necesarias para que cuando pasen a la generación de los modelos tengan el conocimiento adecuado para que sus modelos sean exitosos. Nosotros hemos estado trabajando muy alegremente y de una manera muy efectiva con nuestros partners y hemos logrado ya en la primera fase de estudio de data encontrar cosas muy interesantes en la data que de no haberse hecho hubiera llevado a unos modelos de Machine Learning que tal vez no hubieran tenido el sentido comercial necesario para el éxito económico de las empresas. Entonces, básicamente en eso nos estamos esforzando, estamos tratando de llevarlos también sobre un proceso que es muy tedioso. Yo creo que los dos equipos que están trabajando con nosotros lo saben. Esta parte de análisis de data y estas partes iniciales son cansonas porque tienes que revisar cada característica, cada variable. Tienes que entender qué es lo que está pasando con tu data para poder hacerte una idea en la cabeza clara y avanzar de una mejor manera. Entonces, pues hemos estado trabajando de la mano con ellos para llegar a ese punto. No es que las tecnologías 4.0 sean imposibles de lograr, sino que tantas veces las implementamos sin la calma y sin la experiencia adecuada que nos lleva a fracasos y por eso en Colombia ha habido tantos casos de intentos de tecnología 4.0 que finalmente han sido cancelados y que mucha gente tiende a pensar que esto no sirve para nada. Entonces, la idea de nosotros es llevarlos con calma y poder crear esas soluciones como son necesarias para poder que puedan llegar a un resultado efectivo y que esto se pueda mostrar al público para que se sepa que la tecnología 4.0 es el futuro, ya está acá y hay que comenzar a implementarla en todas partes. Le dejo el resto de mi tiempo a mi compañero para que termine nuestra presentación. Adelante, por favor. Recuerden que tenemos un par de minutos. Mauricio. Ok. Hola, ¿me escuchan? Bueno, perfecto. Entonces, para finalizar, nosotros realmente como Smart Chain Solution nos hacemos parte o nos volvemos parte del equipo de trabajo, nos conectamos con la estrategia de la organización, conocemos los problemas, conocemos los procesos, empezamos a identificar las capacidades que tiene cada uno de ellos. En el caso de Multilab, en el caso de GM, hemos hecho una conexión muy fuerte con los equipos de trabajo. ¿Y por qué? Realmente este tema de Machine Learning para Gerardo y todo nuestro equipo
es un tema que le apasiona. O sea, nosotros realizamos proyectos porque nos apasiona. Fuera de la pasión, somos expertos en el tema y no solamente en la parte pues, de la tecnología 4.0, sino en procesos, en gestión laboral, en gestión operacional, en gestión comercial. O sea que podemos rápidamente intuir que nos está mostrando los datos y poder llegar desde la revisión inicial, poder llegar a victorias tempranas. Y nos conectamos a una gran medida en donde acompañamos, facilitamos, transferimos conocimiento, incluso en el proyecto de Multilab y en el DGM, creo que vamos a dar un poco más de lo que estaba planteado en el piloto. Entonces, Enrique, creo que por el lado nuestro culminamos la presentación. Muchas gracias, Mauricio, de verdad, por el compromiso que han demostrado, por apoyar a estas empresas en sus pilotos y realmente pues por toda esta conversación que han tenido y tanto ustedes como Ángela y en Bitbank, aportando también aspectos técnicos que son importantes para las empresas. Bien, pues con esto vamos ya casi cerrando. Sí, yo simplemente voy a hacer un par de anuncios recordatorios. Primero, para aquellas empresas que están interesadas en completar la ficha de proyecto, que hemos hablado de un caso de uso estratégico de inteligencia artificial, la verdad es que sería muy valioso para nosotros. Tómense su tiempo, no tienen que hacerlo ahora, pero sería súper interesante y la idea es pues crear, digamos, una especie de portafolio de proyectos con estas fichas que ustedes nos envíen, ¿sí? Y luego, finalmente, hablarles del diagnóstico que se está realizando. Como saben, ya se realizó un autodiagnóstico a través de un portal de Internet respaldado por el CTA y desde hace algunos días se están llevando a cabo una serie de entrevistas, ¿sí? La idea de estas entrevistas es buscar aquellas brechas que existen en el ecosistema o en el tejido empresarial colombiano y que tienen que ver, digamos, con la adopción de tecnologías 4.0 y una estrategia de transformación digital. Recuerden que, digamos, este no es un diagnóstico personalizado, ¿sí? La idea es poder encontrar similitudes entre las empresas en Colombia y poder tomar acciones que tengan que ver con el desarrollo de la cuarta revolución industrial para todo el país, ¿sí? Entonces, por favor, es importante y les pedimos que nos acompañen en estas entrevistas, que nos expresen cuáles son su punto de vista sobre algunas de las preguntas que se les van a realizar y que van a ayudar muchísimo para construir política de país, ¿sí? Entonces, de nuevo, no es un diagnóstico personalizado, información que ustedes nos van a dar, un insumo para que desde el Centro para la Cuarta Revolución Industrial y desde Impulsa se tomen acciones que tengan un beneficio global, ¿sí? De nuevo, bueno, Colombia 4.0, trabajemos todos juntos hacia eso. Por mi parte es todo. De nuevo, muchas gracias de verdad por su participación, por acompañarnos esta mañana. Gracias a Impulsa, al Centro para la Cuarta Revolución Industrial, al CTA por la invitación. Gracias a todos ustedes. He visto el panel de discusión sobre las preguntas de debate que le hicimos y han dado unas respuestas, la verdad, espectaculares, muy interesantes. Entonces, muchas gracias también por participar en eso y quedamos atentos. Muchas gracias, Enrique, por toda la intervención tan interesante. Este es un tema muy actual, cada vez más recurrente y completamente pertinente para continuar con este proceso de transformación tecnológica a la que le estamos apostando a todos los aliados. Hoy vimos cosas muy avanzadas, unos pilotos ya muy interesantes. Sofía, excelente la presentación de Sofía. Bueno, yo creo que se evidencia el trabajo tanto de las empresas como de los aliados.